comenzar o a continuar con la clase, que es seguir viendo la parte teórica de los OPAMs, y una vez terminando eso, pues nos pasamos a los ejemplos. Faltan algunos, pero pues ya es algo tarde, entonces voy a compartir en la pantalla las diapositivas que ya les compartí previamente para que ya lo tengan ahí a la mano. Entonces, lo último que nos quedamos fue en esta parte donde estábamos viendo los efectos de cuando hacemos una comparación de voltajes, que si la señal a comparar está acompañada por una señal no deseada, o sea, básicamente un ruido, entonces esto puede provocar que en la transición de que se sature o que la comparación esté entre un extremo del voltaje de alimentación y el otro, puede haber esas oscilaciones, y desde luego que esas oscilaciones pues no son nada buenas, ya que esto quiere decir que el proceso que sigue después de la comparación pues va a estar sufriendo cambios muy rápidos a raíz del cambio por el ruido en esa parte. Entonces, lo que se busca es evitar o mitigar los efectos del ruido para no tener estas oscilaciones dentro del switcheo o del cambio de los valores de voltaje debido a la comparación. También en otros aspectos esto se le puede llamar rebotes. Entonces, evitar estos rebotes precisamente para que no afecten el desempeño o la funcionalidad de lo que esté después de la comparación. Si después de la comparación está, no sé, prender un motor o prender un foco, pues esto estaría prendiendo y apagando varias veces el dispositivo o el siguiente proceso, y eso puede causar daños. Entonces, de lo que se trata es precisamente de eso, de mitigar el efecto. Entonces, eso fue lo último que vimos la sesión anterior, y pues pasamos a lo que sigue. Entonces, bueno, esta diapositiva básicamente es lo que les expliqué la vez pasada, y esta nada más está escrito para que lo tengan ahí en las notas. Entonces me voy a ir a la que sigue. Entonces, para hacer una comparación o una configuración de comparación con OPAMs y que sea menos sensible, ojo, dice menos sensible, es decir, casi siempre cuando hablamos de ruido en un sistema electrónico, pues de lo que se trata es de mitigar los efectos de ese ruido. Muchas veces no los podemos evitar o incluso no los podemos quitar en su totalidad, pero sí los podemos disminuir para que se reduzcan los posibles daños a causa de ese ruido o las consecuencias a causa de ese ruido. Entonces, para hacerlo menos sensible, se puede utilizar una técnica, la técnica, el fenómeno como tal se da en muchos aspectos. La técnica a seguir para trabajar con ese fenómeno en amplificadores operacionales es con una incorporación de una retroalimentación positiva. Si ustedes se fijan en los diagramas o en las configuraciones que hemos visto hasta ahorita, cuando tenemos una retroalimentación, es decir, cuando la salida regresa ya sea de manera directa a una entrada o por medio de una resistencia, todas esas retroalimentaciones o ese cableado de la salida hacia la entrada, con resistencia o sin resistencia, siempre va a la entrada inversora del amplificador operacional. Hasta ahorita no habíamos visto ninguna que vaya hacia la entrada no inversora del OPAM. Bien, en este caso, así se utiliza, hacer una retroalimentación positiva es decir, conectar la salida, pero ahora hacia la entrada no inversora. Y a esto se le llama básicamente como histéresis. Entonces, es hacer esa retroalimentación positiva para mitigar los efectos que tiene el ruido, que causa el ruido en esa comparación. En este caso es una comparación, pues, se puede dar en muchas otras cosas. Por ejemplo, hay compuertas lógicas. Bueno, cuando se usaban los circuitos integrados con compuertas lógicas, ya hoy en día se usan muy poco. Había algunos modelos que ya traían la parte de histéresis en el manejo de las entradas a esas compuertas lógicas. Entonces, o sea, el chiste es evitar, mitigar o quitar un poco los efectos de ese ruido. Entonces,
Esa histéresis significa que existe un nivel de referencia más alto cuando el nivel de entrada pasa por un valor más bajo, o uno más alto cuando pasa por un valor más alto a uno más bajo. Es decir, yo voy a fijar 2 puntos o 2 voltajes, uno mayor que el otro, y una vez que el voltaje de comparación sobrepase el voltaje que es mayor, se va a saturar mi op-amp y no va a cambiar de estado, o sea, no va a cambiar su voltaje o su salida, a menos de que el voltaje de entrada caiga por debajo del otro límite que yo puse como un voltaje inferior. Es decir, si la oscilación es pequeña y mis 2 voltajes están lo suficientemente separados, pues ya no le va a hacer caso al ruido, le va a hacer caso a la señal. Entonces, cuando el ruido es muy grande, pues ahí sí ni como, ¿verdad? Sería un problema que tendríamos que trabajar previo a introducirlo al comparador. Entonces, básicamente tengo 2 puntos y el op-amp se va a disparar en cualquiera de los 2 puntos hacia la parte positiva del voltaje de salida o hacia el voltaje negativo, pero las oscilaciones, mientras no sobrepasen esos límites, ya no les va a hacer caso, va a mantener el voltaje que tenía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo la configuración y cómo calcular esos 2 voltajes que yo menciono. Entonces, esos 2 voltajes, uno que es mayor al otro, se le llaman UTP y LTP, ¿sí? Son 2 niveles de referencia que se conocen como puntos de disparo, uno alto y uno bajo, es decir, uno mayor que el otro. Entonces, el UTP, por sus siglas en inglés, es el punto de disparo alto. Y el punto de disparo bajo, es decir, el nivel más bajo de voltaje al que necesito que llegue la entrada para que cambie la salida del comparador, se le llama LTP. ¿Sí? Esta histéresis de 2 niveles se establece con una configuración de retroalimentación positiva, como lo mencionaba en la diapositiva anterior. Entonces, la manera de introducir esa retroalimentación hacia la terminal no inversora va a ser a través de un divisor de voltaje con el cual podremos establecer estos puntos de los voltajes UTP los puntos de disparo a través de un voltaje UTP y un voltaje LTP. Entonces, la señal de entrada se aplica a la entrada inversora en este caso. Es decir, la entrada ahora la voy a proporcionar por la entrada inversora, contrario a las otras configuraciones de comparación. Y mi divisor de voltaje en retroalimentación positiva es el que me va a poner estos puntos para saber si estoy por encima del UTP o por debajo del LTP. Entonces, en este caso, como la entrada va en la terminal inversora, la salida me va a dar, digamos, contraria a lo que me dan los otros comparadores. Le voy a quitar el efecto del ruido, pero me la va a invertir. Es decir, cuando antes el voltaje era mayor, el voltaje de entrada era mayor al de referencia, pues me daba una saturación hacia el voltaje positivo de alimentación. Y cuando era menor, pues se saturaba hacia el voltaje negativo de alimentación. En este caso, cuando sobrepasa el voltaje, me va a mandar o se va a saturar hacia la parte negativa, cuando sobrepase el límite alto. Y cuando sobrepase el límite inferior, ahora se va a ir a saturar a la parte positiva. Es decir, es como si me estuviera dando la salida sin ruido, pero negada. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues meterlo por un amplificador inversor con ganancia 1 para cambiar el sentido de la salida en la comparación, o simplemente adecuar mi siguiente etapa a que me va a dar invertida la señal de salida. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, entonces continuamos. Vamos a la que sigue, que ya es ver cómo quedaría eso que está descrito o eso que les describí ahí, cómo queda la configuración. Tenemos un voltaje, tenemos el op-amp y lo que les decía es que ahora vamos a tener
una retroalimentación, o sea, un regreso o parte de la señal de salida retorna hacia el op-amp, pero ahora retorna hacia la entrada no inversora, cosa que anteriormente era al revés, ¿verdad? Por esta teníamos el de entrada y en la inversora teníamos el de comparación o el contra cuál vamos a comparar la entrada. Ahora no, la entrada está a través de la entrada inversora y la retroalimentación a través de la no inversora. Entonces, primero vamos a tener, como había dicho ahí en la descripción, un divisor de voltaje a través de R1 y R2 y estas resistencias me van a ayudar a colocar el voltaje UTP, es decir, el voltaje más alto con el cual voy a comparar la entrada para saber si se satura o no se satura el amplificador operacional. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese voltaje o cómo lo puedo establecer? Por medio del divisor de voltaje, precisamente, que sería R2 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje de alimentación positivo, que es el que se va a presentar en la salida. Es decir, yo aquí tendría la terminal del voltaje positivo. Si lo estoy alimentando a 5 volts, pues tendría que ser 5 volts. Si le estoy poniendo 20, pues tendría que ser 20 volts. Es decir, el voltaje con el cual lo voy a estar alimentando, ese va a ser el resultado después de aplicar el divisor de voltaje al BTU. ¿Sí? Y por añadidura, tengo que calcular el voltaje LTP, que es el voltaje mínimo al cual le va a hacer caso cuando sobrepase o rebase de manera negativa el voltaje ese valor para que cambie hacia la saturación, hacia el otro voltaje. Entonces, ahora es, pues obviamente negativo y tengo que ver con qué voltaje estoy alimentando al voltaje negativo de la señal, del amplificador operacional. Igual, tengo mi divisor de voltaje. En teoría, si yo estoy alimentando con el mismo voltaje al positivo y al negativo, es decir, que ambos sean 5, o sea, estamos de 5 y el B menos sería menos 5, entonces el valor absoluto del LTP y el UTP son iguales, solamente cambian de signo, de tal manera que estaría estableciendo un mismo valor para el UTP y para el LTP, solamente que uno positivo y el otro negativo. Si cambio esos voltajes, a lo mejor me conviene que el voltaje negativo sea tierra, pues en automático este valor sería 0, ¿verdad? Si aquí yo lo alimento con 0, pues entonces me daría 0. Para el caso del UTP, sí establecería un valor distinto de 0. Entonces, esto me va a dar como resultado lo siguiente. Bueno, hasta aquí de la configuración. ¿Alguna duda o pregunta de cómo calcular los valores a los cuales me van a permitir evitar las oscilaciones de la salida por efectos del ruido? No, profe, todo bien. Ok. Entonces ahora sí, vamos a la parte de cómo saldría la señal. Cuando yo tengo esa señal con ruido, si recuerdan, cuando yo lo comparaba, pues inmediatamente aquí era donde tenía esas oscilaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede. Cuando mi voltaje es menor al voltaje UTP o al voltaje más alto establecido, cuando es menor, ojo, ya por default está saturado hacia el voltaje positivo de salida. Es decir, me está dando lo contrario a como me daban en los demás configuraciones de comparación. Cuando este voltaje de entrada en cualquier instante de tiempo, ya sea porque el ruido hizo que subiera o de manera natural subió, y sobrepaso este punto, de ahí en más, no importa que estas oscilaciones llegaran a caer aquí, así como lo indica, no importa qué pasa después de este punto. En cuanto pasa
por este punto el voltaje de entrada es superior al voltaje UTP, va a cambiar la saturación hacia la parte negativa, es decir, sobrepasó el voltaje y se saturó hacia el voltaje negativo. Por eso se dice, o les decía, que la señal de salida me está dando invertida con respecto a las demás configuraciones del comparador que vimos. Entonces, todas estas oscilaciones, miren, aunque esté por encima o ya esté por debajo del UTP, la salida no cambia. ¿Cuándo va a cambiar? Solamente va a cambiar de estado lógico cuando el valor de la señal de entrada esté por debajo del valor LTP. Una vez que está por debajo del valor LTP, inmediatamente hace la saturación hacia el otro voltaje, que es el voltaje positivo, y ahí se mantiene hasta cuándo. No importa que la señal sobrepase ese valor LTP hacia la parte negativa, no importa que regrese hacia el cero, no va a haber un cambio. Va a haber un cambio hasta cuándo. Hasta cuando el voltaje de entrada sobrepase ahora el voltaje UTP. Es decir, tengo que estar por encima del UTP para que se sature hacia el voltaje negativo de salida y tengo que pasar al menos una vez por debajo del valor del voltaje LTP para que se sature hacia el voltaje positivo. Entonces, ahí es donde se está mitigando el efecto de estas oscilaciones. Ahora, si estas oscilaciones son tan grandes que pasan por encima del UTP y bajan por debajo del LTP, pues no voy a poder evitar nada, ¿verdad? Voy a estar visualizando también oscilaciones. Por eso es que es importante seleccionar estos puntos de manera adecuada, las donde están los voltajes, para evitarle en mayor medida posible el ruido o los efectos que pueda causar el ruido en la señal. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces continuamos. Ahora, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, los dejamos al final, como les digo. Entonces, otra configuración que podemos tener o hacer con los amplificadores operacionales son las integrales. Es decir, podemos integrar la señal. Obviamente no es una integración algebraica o de cálculo simbólico, sino es una integración de una señal eléctrica. Entonces, pues básicamente aquí lo que debemos de retomar es si yo meto un voltaje constante, por ejemplo, bueno, vamos a empezar la analogía con la integración. Si yo integro una constante, ¿de qué orden me da el resultado de integrar una constante? De primer orden. Exactamente, me da de primer orden, es decir, de ser una línea constante a lo largo del eje X, ahora me va a dar una línea diagonal que ya tiene coordenadas en ambos lados, en X y Y, ¿verdad? De manera distinta. Si yo hago integrar una señal de primer orden, la señal después de integrarla, ¿cómo quedaría? ¿De qué orden quedaría más bien, verdad? De segundo. Así es, va a quedar de un orden mayor al que estoy integrando. Entonces, si ahora esto hago la similitud o la semejanza con lo que es un integrador, si yo introduzco a la configuración de integración o de integrador un voltaje constante, ¿qué tendré como salida? Pues una señal de primer orden, o sea, una línea recta que ya no tiene una pendiente igual a 0, ya sea que sea ascendente o descendente, ¿verdad? Dependiendo del valor de voltaje que yo vaya a tener. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque luego muchas veces cuando vemos las señales
de entrada y de salida de un integrador, pues a la veces no nos queda claro por qué pasa un fenómeno o por qué pasa el otro. Entonces es por eso, porque si metemos un dato constante, pues al menos me va a salir de primer orden, es decir, pues ya sería una recta que va creciendo o decreciendo según sea el caso del voltaje de entrada. Entonces, un amplificador ideal tiene la configuración siguiente. Tiene la entrada no inversora hacia tierra y tiene la entrada inversora conectada a una resistencia hacia el voltaje de entrada y ahora tiene una retroalimentación, pero no con una resistencia, sino a través de un capacitor. Entonces, en términos prácticos, cuando yo en el diagramita que está en la parte inferior izquierda, pues si yo lo veo como una entrada en el instante cero, no voy a tener ninguna salida en el instante cero. Entonces voy a tener un voltaje de entrada por efectos de la resistencia de entrada, que está ahí conectada a la terminal inversora. Voy a generar una corriente. Esta corriente, en teoría, debería de dividirse en dos. Una que va hacia la entrada del amplificador y otra que va hacia el capacitor. ¿Sale? Pero habíamos dicho, o les había comentado, que una característica del amplificador operacional es que a la entrada presentaba una impedancia de ¿qué valor? ¿Pequeña o muy grande? ¿Pequeña? No, al contrario, muy grande. A la salida era cuando tenía una impedancia muy pequeña. Entonces, si yo tengo una impedancia muy grande que de manera ideal tiende a infinito, entonces ¿cuánta corriente va en ese primer instante? ¿Cuánta corriente va a entrar hacia el amplificador? Pues prácticamente cero, por eso marca aquí 0 amperes. De manera práctica, obviamente sí hay un pequeño flujo de corriente, pero es muy pequeño, tanto que lo podemos considerar cero. Por lo tanto, toda la corriente que entra a causa del voltaje y la resistencia que hay ahí, se va a ir hacia el capacitor. ¿Y qué va a pasar con el capacitor? Se carga. Se va a empezar a cargar, entonces aquí a la salida únicamente se va a ver el fenómeno de que se va cargando y obviamente se va viendo que va cargando pues con una línea que va a ir subiendo, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tan chico o tan grande sea el capacitor, pues vamos a notar ese instante de carga como si fuera una línea recta. En realidad, pues es una pequeña curva, ¿verdad? Solamente que la estamos viendo en el pedazo donde se incrementa y lo podemos considerar como una línea recta, como si fuera un sistema de primer orden, un sistema RC. Entonces, cuando se empieza a descargar, hay ese fenómeno. ¿Y hasta cuándo va a dejar de cargar? Perdón, a cargarse. ¿Cuándo va a dejar de cargarse? Cuando el voltaje de entrada, ya sea por el tiempo que dura aquí, llegue como máximo al voltaje de alimentación positivo, ¿sí? O negativo, según sea el caso del voltaje de entrada. Entonces se va otra vez a saturar, pero se va a saturar de una manera en que va creciendo el voltaje. Básicamente lo que estamos hablando son de las ecuaciones que ustedes vieron o están viendo en circuitos eléctricos o en la parte de teoría electromagnética, donde pues la carga es la corriente por el tiempo o la carga por el voltaje. Entonces, básicamente el voltaje del capacitor pues es una ecuación diferencial que depende de la capacitancia, de la corriente y del tiempo. Y ese fenómeno es el que vamos a observar ahí en el integrador. Entonces,
Eso es más o menos lo que les dije en palabras, pues ahí está explicado en la diapositiva. Es el voltaje de salida, es el mismo que el voltaje del lado negativo del capacitor. Cuando se aplica un voltaje de entrada positivo constante en forma de un escalón o impulso, la rampa de salida decrece negativamente hasta que el amplificador operacional se satura a nivel negativo máximo. Es decir, también nos va a entregar una salida negada, por decirlo así. Si le meto un voltaje positivo, va a decrecer. Si le meto un voltaje negativo, va a crecer, ¿sí? Por el efecto de del cómo circula la corriente ahí con la retroalimentación y el capacitor. Entonces, eso daría como resultado que si yo tengo en primera instancia un voltaje de 0 a la entrada, pues si no hay corriente porque hay un voltaje 0, pues voy a tener un voltaje 0. Pero si de repente yo le pongo un voltaje positivo, entonces va a haber una circulación de corriente y lo que va a pasar es que ese voltaje constante de entrada ahora va a ir decreciendo hasta que alcance el voltaje de alimentación negativo máximo que le corresponde. Puede ser que antes de que se cargue al máximo cambie aquí el voltaje y empiece a decrecer. Es decir, pues esto es de manera ideal, ¿verdad? Si lo dejo ahí eternamente el escalón, pues va a avanzar. ¿Qué tan rápido? Pues va a depender de la capacitancia. Entonces, si eso ocurre, lo que va a pasar es que se va a ir a saturar. O sea, si el escalón dura ahí hasta el infinito, pues lo que va a ocurrir es que la pendiente de bajada pues no se va a ir hasta un voltaje infinito. Va a bajar hasta que alcance el voltaje máximo con el que se está alimentando al operacional en la parte negativa, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos qué tan rápido crece o decrece el voltaje para formar esta línea recta? Es decir, ¿qué tan rápido puede llegar a saturarse? Entonces, pues es lo que digo yo, es más o menos obvio que va a depender de la resistencia y el capacitor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues depende de cuánto se cargue, con qué voltaje le llegue y qué capacidad de carga tenga el capacitor. Entonces, la pendiente de la rampa de salida es establecida por la relación de IC sobre C, es decir, la corriente del capacitor sobre la capacitancia, que es la formulita que tenemos acá, ¿verdad? En esta parte. Entonces, como la corriente del capacitor es igual al voltaje de entrada sobre RI, la razón de cambio o la pendiente con el que del voltaje de salida del integrador se da con el diferencial del voltaje de salida sobre el diferencial del tiempo. Ahorita vemos cómo lo podemos trabajar. Entonces, ahorita me regreso si tienen alguna duda. Entonces, esa razón, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo sabemos cuál es el diferencial del voltaje de salida con respecto al diferencial del tiempo? Entonces, la razón de cambio de la salida es la razón con la cual se carga el capacitor. Por lo tanto, la pendiente de la rampa de salida es establecida por la corriente de colector, la corriente del capacitor sobre el valor del capacitor. Y como la corriente del capacitor es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada, es decir, si nosotros nos vamos aquí, pues es ¿cómo se da la corriente? Pues porque llega un voltaje y pasa a través de esta resistencia, ¿sale? Entonces, la razón de cambio o la pendiente del voltaje de salida del integrador se da de esa manera, el diferencial del voltaje de salida sobre el diferencial del tiempo. Y esto va a ser igual al voltaje, a menos el voltaje de entrada. Ya habíamos visto que si entraba voltaje positivo, el voltaje descendía. Si entra voltaje negativo, la recta va en forma ascendente. Entonces, el voltaje de salida sobre el diferencial del tiempo es igual a menos el voltaje de entrada sobre RC. Y pues básicamente RC pues es la constante del tiempo del sistema de primer orden RC que se forma aquí, ¿verdad? Que es eso básicamente. Entonces ya con esta fórmula nosotros podemos calcular la razón de cambio y podemos saber en qué tiempo ya se saturó o si en el tiempo en que dura la señal en alto o en bajo, según sea el caso, alcanza a saturarse. Entonces, pues va a depender del voltaje que yo le ponga y de
qué tan rápido se carga el sistema, es decir, qué tanto tenga la constante de tiempo en el sistema RC que se forma en la retroalimentación positiva del OPAMP. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No, profe. Bien, entonces continuamos. Ese es el ejemplo, ya lo checamos, sí tengo aquí la solución, pero de todos modos lo checamos de manera pues más a detalle cuando vayamos haciendo los ejemplos de lo demás, ¿sale? Faltan los del comparador, bueno, todos faltan, ahorita los hacemos. Aquí está, la otra configuración sería si tengo el integrador, pues voy a tener el derivador o diferenciador que se le llama, ¿sí? Que básicamente pues, es la derivada. Igual, el fenómeno que va a ocurrir con esto es que pues no es una derivada simbólica, sino es una derivada numérica, obviamente. Y otra vez, haciendo la analogía con lo que es lo que hace una derivada, pues cuando yo meto una función de orden 0, o sea, una constante, ¿cuál será el resultado de la derivada? 0. 0, ¿verdad? Porque ya no tengo que tener de manera básica, tengo un orden menor al que tengo, y si tengo un orden 0, pues me va a dar 0. Si tengo una función de orden 4, el orden de la función de salida, pues me va a dar un 3, ¿verdad? Una función de orden 3, y así sucesivamente hablando. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Si yo meto una constante, pues me va a dar 0. Si meto una señal que es una rampa, por ejemplo, pues me va a dar una constante. Si meto una senoidal, pues me va a dar una recta. Y entonces ya, a ver, espero que con esto más o menos se estén dando una idea de qué es lo que hace un generador de señales. Toma como base una constante y una señal senoidal para poder sacar una señal cuadrada o una señal triangular o diente de sierra. Es decir, integrándolas o derivándolas, podemos llegar a ese tipo de generación. Obviamente pasa por muchos procesos, pero es más o menos lo que tenemos que hacer para generar formas de onda distintas o asemejarlas a las que nosotros conocemos de manera básica, que pues es el tren de pulsos, o sea, la señal cuadrada, la senoidal y la triangular, ¿sale? Entonces, ese fenómeno de tener un orden menor, pues también pasa a esta parte, donde tenemos que a la entrada ya no tengo una retroalimentación positiva, el positivo va hasta tierra, y la retroalimentación es negativa, pero sigo teniendo un sistema RC, ¿verdad? Aquí está. Nada más que ya en términos prácticos, cuando yo tengo un sistema RC de primer orden, normalmente decimos que pues, trabaja igual, ¿verdad? Que, o sea, si los voy a tener, digamos, en serie, pues da lo mismo tener primero la resistencia y luego el capacitor, que primero el capacitor y luego la resistencia. Pero como aquí lo que estamos haciendo es básicamente un divisor de voltaje entre estos dos con la retroalimentación de la salida, entonces sí importa el orden. Ya cuando pasen a otras materias van a ver que este fenómeno hace o se ocupa para hacer filtrado de señales también. Y dependiendo de cómo los coloques, va a dejar pasar señales de frecuencias bajas o va a dejar pasar señales de frecuencias altas. Entonces, por eso es que viene aquí el cambio de la forma en que se trabaja o se carga y se descarga el capacitor en los diferentes instantes de tiempo. Entonces, la corriente del capacitor, pues ya sabemos que es, la corriente del capacitor es el voltaje del capacitor sobre el tiempo
por la capacitancia. Entonces, el voltaje de salida de mi amplificador operacional va a estar dado como menos el voltaje del capacitor sobre el tiempo por RC, ¿sí? Entonces, ese tiempo, pues dependiendo de cuánto dure, pues yo voy a saber cuánto subió. Si ese tiempo tiende a infinito, pues la rampa va a subir y subir y subir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se sature al voltaje de alimentación del amplificador operacional, ¿sale? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Si yo meto una señal constante, perdón, una señal de entrada en línea recta, la salida me va a dar pues una constante. Si le meto una señal de segundo orden, pues me va a dar una señal de primer orden y así sucesivamente. Entonces se puede estar trabajando con integrar y derivar alguna señal base para poder generar, como les digo, las señales de prueba que normalmente conocemos y normalmente tenemos disponibles en los generadores de señales. Entonces, A mí me viene un poco. déjenme. También en siglo celeste. No me dejaba silenciarlo acá de manera general. Ya está. Bien, entonces, continuamos. ¿Cómo sería el proceso? Si yo introduzco una señal que es ascendente y luego descendente, es decir, que es de primer orden, yo como les decía, pues lo que vamos a obtener es una señal de orden 0. Si tuviéramos aquí por ejemplo, un semiciclo positivo de una señal senoidal, ¿qué es lo que tendríamos? Pues ahora a la salida tendríamos una señal de orden 1, es decir, una señal triangular. En este caso estamos viendo una señal triangular de entrada. Entonces, resultado de pasarlo por este sistema RC con la retroalimentación del OP-AMP, lo que voy a tener es que del tiempo 0 al tiempo 1, donde el voltaje asciende, voy a tener saturado mi operacional hacia el valor negativo del voltaje de alimentación. Cuando ese voltaje es descendente, es decir, del tiempo 1 al tiempo 2, mi señal de salida ahora se va a saturar, o sea, va a cambiar el signo de la pendiente aquí, o sea, el cambio en la derivada, y ahora mi amplificador me va a dar una salida que se va a saturar hacia el voltaje positivo de alimentación. Entonces, es como pasar de una señal triangular a una señal cuadrada, o si tengo una señal cuadrada y la integro, pues obtengo una señal triangular. Si tengo una señal senoidal de entrada y la derivo, obtendría una señal triangular, y así sucesivamente. Ya va a depender del tipo de voltaje de entrada que le vayan a suministrar. Y pues básicamente eso sería toda la parte teórica de las configuraciones básicas de los amplificadores operacionales. Digo básicas porque pues existen muchas para diferentes situaciones, donde incluso obtenemos unos amplificadores muy específicos y particulares para instrumentación, es decir, para adecuar señales de medición de sensores y en procesos que lleven etapas de automatización o control, pero estas son las mínimas indispensables que tenemos para pues prácticamente solucionar muchas de las cuestiones que se nos puedan llegar a presentar. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Profe, una pregunta nada más. ¿Estas diapositivas sí nos las va a pasar o ya las subió a algún lugar? Ya se las pasé desde la otra vez.
Gracias, profe. Sí. Por eso es que no les doy tiempo de anotar. Desde la vez pasada les dije. Les pasé las de la unidad 3 y también les pasé las de la unidad 4. Se quedaron aquí en el chat. Si no las encuentras en el chat, te vas a la plataforma, entras a la pestaña de archivos en el equipo correspondiente y ahí en los archivos deben de aparecer. Sale, profe, gracias. Bien, entonces vamos a pasar a los ejemplos. Voy a dejar de compartir la presentación y les comparto la otra cámara con las hojitas para el desarrollo de los ejemplos. Permítanme. Entonces vamos a empezar. Entonces, ejemplos de configuraciones básicas con OPAMS. Entonces, el 1. Entonces, bien, entonces tenemos esa configuración. Tenemos un amplificador operacional, dos resistencias de 20 kiloohms y 200 kiloohms respectivamente y un voltaje entrada B1 que en este momento nos indican que vale 0.5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué configuración está el amplificador operacional para poder determinar cuál fórmula voy a utilizar y poder hacer el cálculo correspondiente. Entonces la pregunta es, ¿en qué configuración está ese amplificador operacional? Inversor. Está como amplificador inversor, efectivamente. Y para el amplificador inversor me dice que el voltaje de salida es igual a ¿qué? A menos RF entre R1, así como fórmula general, por el voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, para este caso, ¿cuánto vale la RF? ¿200K? 200K. Recuerden que si no se acuerdan o no tienen a la mano el diagrama, pues básicamente recuerden que la F es de feedback, de retroalimentación. Entonces, la resistencia que hace retroalimentación, es decir, que pasa la salida otra vez a la entrada, pues es la de 200 kiloohms. Entonces, para este caso sería B0 es igual a menos 200 kiloohms sobre la resistencia que acompaña al voltaje de entrada, que en este caso son 20 kiloohms, por el voltaje de entrada, que son 0.5 volts. En este caso sería igual a menos 10, que multiplica 0.5 volts, y esto me daría menos 5 volts de salida. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Pues de lo más básico que hay, ¿verdad? Ya de ahí vamos a empezar a poner algunos otros.
Bien, como nadie responde, supongo que no hay dudas. Nos vamos al ejemplo que sigue. Nos vamos al número 2. Entonces tenemos el ejemplo que sigue. Entonces igual, lo primero hay que determinar en qué configuración está para poder saber qué fórmula voy a utilizar y así realizar el cálculo del voltaje de salida. ¿En qué configuración está? En no inversor. Está como un amplificador no inversor. En ese caso, la fórmula general para un amplificador no inversor es igual a el voltaje de salida es igual a 1 más RF entre R1 por el voltaje de entrada, ¿sí? Siempre va a ser una ganancia mayor a 1, aunque las resistencias sean iguales. En este caso, el V0, o sea, el voltaje de salida, es igual a 1 más, ¿cuál sería el valor de la resistencia RF? $360K. Así es el valor de 360K. Y tenemos el valor de R1, que sería el de 12K, que multiplica el voltaje de entrada, que me está indicando que es menos 0.3, es decir, la formulita es independiente a la polaridad del voltaje de entrada. Entonces, pues yo lo debo de colocar como es, menos 0.3. En este caso, la parte de la ganancia, ¿cuánto da? O sea, lo que está entre paréntesis de 1 más 360 sobre 12, ¿cuánto daría? 31. Así es. Daría 31, que multiplica a menos 0.3 volts. Entonces, en este caso daría menos, ¿cuánto? Menos 9.3 volts. Así es, menos 9.3 volts. Entonces, insisto, no se vayan a confundir de que es un amplificador no inversor con el hecho de que pueda tener un voltaje positivo o negativo a la entrada. Y lo mismo ocurre con el amplificador inversor. Independientemente de la forma en que calculemos la salida, va a depender de la polaridad del voltaje de entrada, que efectivamente puede ser positiva o negativa. ¿Sale? Entonces, para que no quede con confusiones esa parte. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Estos dos estos dos ejemplos que vimos ahorita son del primer tema de OPAM, ¿verdad? Pues digamos que es el único tema que hemos visto. O sea, vimos nada más qué es el OPAM para sus características y luego las configuraciones básicas. No sé a qué te refieras. Bueno, o sea, sí, a esa parte. Sí, a esa parte me refería. Con lo que iniciamos la unidad. Pues de tomo, si no checas las notas, o sea, son las configuraciones básicas, no hay pierde. Ok, gracias.
Entonces, el ejercicio 3, voy a tener lo que sigue. Tengo... Entonces, ahora tengo el ejemplo que sigue. Tengo el amplificador operacional con la entrada no inversora a tierra. La salida está retroalimentada a través de una resistencia de 330 ohms. Y tengo 3 voltajes de entrada, cada uno con su propia resistencia, que van también conectados a la retroalimentación que viene de la salida, y ambas pues están a la entrada inversora del OPAMP. ¿Qué configuración será esa? Sumador inversor. Este Sumador es un... inversor. Así es un sumador inversor. Entonces, pues hay que ir a buscar la formulita del sumador inversor, la cual nos dice que de manera general el voltaje de salida va a ser igual a menos RF, la resistencia de retroalimentación, sobre R1 por B1, más RF sobre R2 del voltaje 2, más, etcétera, ¿verdad? Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7 resistencias, las que sean necesarias. En este caso, ¿cómo quedaría? El voltaje de salida es igual a menos RF. En este caso, ¿cuál es la resistencia de feedback o retroalimentación? La de 330. Sería la de 330. Es decir, en este es más chica que las demás, pues de inmediato se va a ver que estoy tratando de reducir, ¿verdad? Entonces serían 330 sobre R1, que es perteneciente al voltaje 1, que serían 33 kilo ohms. Y esto, bueno, aquí le voy a poner corchete, esto multiplica B1, que son 0.2 volts. Más el otro voltaje que entra con su respectiva ganancia, que serían 330 ohms sobre 22 kilo ohms, y que multiplica el voltaje B2, que es menos 0.5, más la ganancia, que son 330 ohms, sobre 12 kilo ohms, que multiplica el tercer voltaje que entra, que serían los 0.8 volts. Y pues ya una vez que haga toda esa operación, se le pone signo negativo. Entonces, por favor, váyanlo haciendo de uno en uno para irlo anotando y que quede ahí el ejercicio con el desarrollo y no nada más el resultado final. Entonces aquí sería menos. ¿Cuánto les da esto? 2 microvolts. Ok, gracias. 2 microvolts. ¿Sale? Más. Bueno, le dejo más y le pongo ahorita el signo menos entre paréntesis.
¿Cuánto da el que sigue? Menos 7.5 microvolts. No, Gracias. perdón, son milis. Menos 7.5. Y todos son milis. Sí, me ¿Todos son equivoqué. milis? A ver. Sí, son milis. Gracias. Milis, ahí está. Pero el valor sí es igual, ¿verdad? 2 y 7.5. Y aquí sería más el resultado del último. ¿Cuánto da? 22 milis. Muy bien. 22 milivolts. Entonces simplemente resta hacer la sumatoria algebraica y entonces serían 22, 24 menos 7.5. ¿Cuánto dan? Menos 16.5 milivolts. Ya sería tomando en cuenta el signo negativo de la sumatoria, menos 16.5 milivolts. En este caso, no vimos una gran, o sea, no es que hayamos amplificado el valor de entrada, sino que hicimos toda una operación de sumatoria con su respectiva ganancia. Entonces, en esta parte no hay que dejarse ir con que, pues tenemos prácticamente menos voltajes de los que entraron. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su ganancia. Ahora, por ejemplo, si a esta resistencia 330 le hubiera puesto una K de kilos, pues entonces ahora el voltaje sería mucho mayor. Es decir, con el sumador restador tenemos la capacidad de poder sacar voltajes o muy pequeños o muy grandes. ¿A qué tan grandes los podemos sacar? Hasta que el voltaje de alimentación nos lo permita antes de que se sature el op-amp. ¿Sale? Entonces podemos hacer este tipo de operaciones sin ningún problema. ¿Sí? Que muchas veces esos voltajes pequeños, obviamente con otro tipo de configuración, pues a lo mejor corresponde a sensores que me entregan señales muy pequeñas y que a final de cuentas las puedo amplificar para tener un mayor manejo de corriente y además ya con un voltaje mayor y que yo pueda trabajar con ellas a través de algún sistema de control, algún microcontrolador, alguna tarjeta de adquisición de datos o introducirlas a la computadora o lo que se necesite en ese momento. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Esta parte es igual. Si necesitan anotar, pues nada más me dicen y les doy el tiempo que necesiten. Si no, ya para pasar al número 4. Nada más me lo indican para no estar esperando de más. Bien, si no me lo indican, pasamos al que sigue, entonces cambio de hojita. Pensé que tenía los ejercicios anteriores, permítanme. Listo, entonces tenemos ahora el ejemplo 4. Ahí está. Tendría la siguiente configuración.
Perdón, este es menos, menos más. Entonces tenemos la siguiente configuración. Aquí es que déjenme le pongo corrector para que se note que nada más es el menos. ¿Sí? Me avisan cuando ya lo tengan para hacer el análisis. Ya, profe. Ok, entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos varios amplificadores operacionales? Pues tenemos que hacer un análisis de cada uno de los op-amps. No necesariamente tiene que ser en orden de izquierda a derecha o del primero hacia el que está adelante, sino lo que tenemos que hacer es observar cuál de los amplificadores operacionales tiene todo lo necesario como para que yo haga el cálculo de su salida. Es decir, aunque la mayoría de las veces va a coincidir que sea de izquierda a derecha, puede haber cualquier configuración o cualquier forma de dibujarlo de tal manera que podamos empezar con el que sí tiene datos y que me puede ir dando las salidas de cada amplificador operacional. Entonces, con eso que logramos hacer un análisis de cada operacional por separado, que es lo que se debe de hacer, no se debe de ver como un todo, porque si no, pues estaría muy complicado que supiera así nada más de verlo cuánto va a ser el resultado de la salida, sino lo tenemos que ver por cada uno de ellos, como si fueran diferentes etapas y cada uno o cada etapa va a tener su propia entrada y su propia salida, aunque sea de manera parcial. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es nombrar las salidas parciales o intermedias entre cada uno de los op-amps para saber cuánto sale de uno y cuánto entra al que sigue. En este caso, podríamos decir que el B1, bueno, que en el segundo op-amp no puedo calcular ahorita cuánto vale la señal de salida, porque si bien tengo los valores de resistencias, no conozco cuánto llega a través de la resistencia de 20 kilos, como para saber, aunque yo ahorita sepa que este es un amplificador inversor, pues no conozco el voltaje de entrada, por lo tanto no puedo conocer el voltaje de salida. En este primer op-amp, lo que observo es que es un seguidor de voltaje, ¿verdad? Es una configuración seguidor del voltaje. Y entonces, hasta que salga de este seguidor de voltaje, voy a conocer cuánto vale el voltaje que llega a la resistencia de 20. Entonces, yo lo que se sugiere y lo que yo hago también es, pongo aquí un punto y entonces le llamo voltaje 1, 2, 3 o A, B, C, D, lo que quieran. Yo normalmente le pongo letras para distinguirlo de la numeración de los voltajes de entrada. Si los voltajes de entrada tienen letras, pues acá le pongo con números. Le voy a poner voltaje A. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje A me representa lo que sale del primer op-amp y además es lo que entra al segundo op-amp. Entonces, si encuentro el voltaje A, puedo encontrar lo que sale del primero, lo que entra al segundo y con eso puedo conocer el voltaje final de salida. Entonces, así es como se debe de hacer el análisis op-amp por op-amp con los que cumplan, que tengan todos los datos necesarios para hacer el cálculo. Entonces, en el caso del primero es un seguidor
de voltaje. En los seguidores de voltaje dijimos que el voltaje de salida, ¿a qué es igual? El voltaje de Al entrada. voltaje de entrada. Así es igual al voltaje de entrada. Habíamos visto que, pues aunque no cambia el valor del voltaje, lo que sí cambia es la capacidad de manejo de corriente aquí, ¿verdad? Quizá aquí el voltaje que llega es 1.5 volts, pero unos cuantos microamperes a lo mejor nada más. Y saliendo acá, siguen siendo 1.5 volts, pero ya me puede entregar el op-amp, no sé, 50 miliamperes, 100 miliamperes, dependiendo de la ficha técnica. Entonces, ya puedo hacer uso de esa señal para entregárselo a diferentes etapas. Entonces, eso es lo que implica un seguidor de voltaje, darle como un empuje de energía en cuanto a corriente, manteniendo su voltaje o la forma de onda de la señal que llegue. En este caso, tenemos entonces que el voltaje A es igual al voltaje 1 y esto es igual a 1.5 volts. ¿De acuerdo? Eso es lo que vale el voltaje A. ¿Alguna duda o pregunta? No, todo claro. Entonces, ¿cuánto valdría el voltaje cero? El voltaje cero va a ser igual a, ya les había comentado que es un amplificador inversor, por lo tanto es menos RF, que es la retroalimentación, que serían 100 kilo ohms, sobre R1 o la resistencia que entra con el voltaje, que serían 20 kilo ohms, multiplicado por el voltaje que entra. ¿Y qué voltaje entra? Pues entra el voltaje A. Entonces ya nada más para terminar de sustituir, esto sería igual a menos 100 kilo ohms entre 20 kilo ohms serían 5. 5 que va a multiplicar a 1.5 volts y esto sería igual a menos 7.5 volts. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Muy bien, vamos a hacer el que sigue. Ya van a ser más o menos de este tipo. Ya voy a ir poniendo más configuraciones, más op-amps para ir viendo cómo se hace el análisis. Entonces, vamos al que sigue. Me lo acomodo. Ahí está. Sería el ejemplo número 5. Entonces tengo otra cosa, no hay que espantarse si vemos ahí 4, 5, 6, 20 amplificadores. El método es exactamente el mismo, de uno por uno, hasta lograr llegar a obtener la señal o el voltaje de salida que me están pidiendo. Entonces, muchas veces es más lo que se ve feo el circuito o muy saturado que la dificultad que representa. Entonces, es básicamente ir haciendo paso a paso y no desesperarse o nada más de ver el circuito. Entonces, aquí tendríamos otra vez un B1.
Listo, este sería el siguiente circuito de ejemplo. Tengo 3 op-amps, igual, no hay que dar por hecho nada, siempre es analizar de uno por uno hasta obtener el voltaje de salida. Me espero, si es necesario, un momento para que lo anoten, o si ya puedo continuar, por favor me lo indican. Puede continuar, profe. Bien, entonces, en el voltaje de salida, pues no lo puedo conocer porque no sé cuánto llega a este punto, ¿verdad? Al voltaje que entra aquí al 3, al tercer op-amp de izquierda a derecha. En el de en medio, pues no puedo conocer cuánto sale porque necesito el voltaje que está en la terminal no inversora. Y para eso, pues necesito hacer primero el análisis del primer op-amp. Entonces, pues básicamente aquí lo que les sugiero que hagan es marcar otra vez los puntos entre un op-amp y otro, es decir, la salida de uno que sirve como entrada al otro, para calcularlos, y una vez que los tengamos, pues ya los podemos utilizar para determinar la salida. En este caso, aquí, es decir, de la salida del primero, entra al segundo, y yo lo voy a llamar voltaje A. De la salida del segundo, va a entrar al tercero, y yo lo voy a llamar voltaje B, para poder irme guiando qué sale y qué entra a cada uno de los op-amps. Entonces, en el caso del primero, pues es muy fácil, ¿verdad? El voltaje ¿a qué va a ser igual? Al voltaje 1. Así es, al voltaje 1, debido a que estamos utilizando un seguidor de voltaje. Entonces, esto vale 0.2 volts. En el voltaje A sirve de entrada al segundo op-amp. ¿Y qué configuración tenemos en ese segundo op-amp? ¿Es un no inversor? Tenemos un amplificador no inversor. Entonces, el voltaje B, ¿a qué va a ser igual? A 1 más la resistencia de retroalimentación, que sería la de 200 kilos, sobre la resistencia que va a tierra, serían 10 kilo ohms, y eso multiplica el voltaje que entra, y el voltaje que entra es el voltaje A. Por lo tanto, aquí sería 1 más, serían 20, que multiplica a 0.2, y eso ¿cuánto da? Bueno, 0.2 volts. ¿Cuánto da eso? 4.2. Así es, 4.2 volts. Eso es lo que vale el voltaje B. Y el voltaje B entra al tercer op-amp, y ese tiene una configuración de un amplificador inversor. Así es. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a menos la resistencia de retroalimentación, que serían los 200 kilo ohms, sobre la resistencia que está a la entrada de inversora, que serían los 20 kilo ohms, multiplicado por el voltaje de entrada, que en este caso es el voltaje B. Entonces, ya me quedaría que es menos 10, que multiplica a 4.2 volts, y esto dará igual a menos 42 volts. ¿Sí? Y aquí aprovecho para hacer la parte que sí les había dicho, pero quizá quedó un poquito no muy clara. En teoría, como no me están indicando los voltajes de alimentación de los op-amps, esto está analizado de manera correcta. Si entran 0.2 volts y yo hago o configuro estos op-amps para obtener el voltaje de salida, efectivamente me deben de dar menos 42 volts. Pero si me dieran a mí voltajes de alimentación en cada uno de ellos, entonces tendría que ver si el voltaje que me está dando
es mayor o menor a lo que supuestamente me va a dar. Es decir, si yo pongo aquí en el último, en el amplificador que está al final, que es el que me otorga la señal de salida, yo digo que está alimentado con más menos 12 volts, pues entonces, en teoría, me debe dar menos 42 volts por toda la amplificación que tiene, pero no es posible que me dé menos 42 porque lo estoy alimentando con más menos 12. Entonces, en lugar de darme menos 42, me estaría dando menos 12, lo máximo que me puede dar, porque es el máximo de la alimentación que tuviera. Es decir, para que esto sea correcto, pues tendría que estar alimentando este OPAMP con al menos 42 volts negativos y positivos en la parte de la alimentación, 42 o más, ¿sale? Entonces, cuando nos pongan voltajes, siempre hay que fijarnos en eso, que no sobrepasemos el voltaje con el que se alimenta, porque pues si no lo tenemos que saturar o dar el valor máximo que pudiera tener con las alimentaciones, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Si quisiéramos cambiar el voltaje a positivo, ¿se podría poner otro amplificador inversor con las mismas resistencias de entrada y de regreso, de retroalimentación? Sí, eso es lo que se hace, de hecho. Siempre pones un amplificador inversor con ganancia 1, se le llama. La ganancia 1 la obtienes poniendo el mismo valor de la resistencia de feedback que la de entrada. Así es, si quisieras que te diera positivo el voltaje. Ok. Sí, o sea, lo respeta como si fuera una operación aritmética tal cual. Menos por menos, pues me da más. No sé, ¿alguna otra duda o pregunta? No, profe. Si no, entonces la sesión del viernes vemos más ejemplos y vemos las simulaciones para corroborar que efectivamente hacen las operaciones que les estoy indicando, ¿sale? Entonces, nos vemos porque tengo otra clase y no me he fijado que ya se había acabado el tiempo. Entonces, saludos y nos vemos el viernes. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí. Nos vemos, saludos.